ahí mismo en San Mateo 24 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de qué? De tu venida, diga, y del fin del siglo. Aquí hay dos preguntas, diga, tu venida y del fin del siglo. Entonces Jesús les da unas respuestas, pero él dice: no sé. En el versículo 39 dice: no lo sé, pero les voy a dar ¿qué? Una orientación, unas señales. Va a suceder algo en ese tiempo. Estamos hablando de 2000 más años antes que se escribió eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese tiempo, lo que Jesús dijo no sucedía, pero hoy está sucediendo. Quiere decir que Jesús dice: cuando sucedan esas cosas y empiecen a suceder, es porque va a suceder lo de la segunda venida y luego el fin del siglo. Entonces, teníamos que mirar qué está sucediendo en el mundo. ¿Qué está sucediendo en la parte natural, o sea, todo lo que Dios ha creado? ¿Y qué está sucediendo en la parte moral a nivel mundial, en la política? Y cuando uno a través de la palabra de Dios empieza a estudiar, se da cuenta que llegamos al momento del cumplimiento profético de la palabra, que Cristo Jesús regresa a esta tierra. ¿Aló? Entonces yo quiero que ustedes en eso es muy importante entender esta palabra. Dice el versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, diga, el amor de muchos se enfriará. Muchos, ¿no? Mas el que perseverare hasta el fin, este será ¿qué? Listo. Entonces aquí está hablando de algo que va a suceder, de algo que va a acontecer. Y ahí luego el Señor Jesucristo sigue hablando, sigue diciendo, pero en el versículo 14 y 15, Él hace otra observación para que vayamos allá. Dice: y será predicado el evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo se podrá predicar el evangelio a todas las naciones? El versículo 15 nos remite a Daniel. Por tanto, cuando veáis el lugar santo de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, ahora el Señor Jesucristo nos manda hasta el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12. Daniel capítulo 12 dice la palabra de Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel, y está hablando para un tiempo futuro, porque Daniel fue escrito 600 años antes de Cristo, o sea que estoy hablando 2600 años de hoy, más o menos. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Sí lo están leyendo? ¿Qué es lo que dice Daniel? En aquel tiempo va a suceder algo. Vamos a saltar al versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea que aquí está hablando de una resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4, léalo despacio. Pero tú, Daniel, escuche, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de ¿qué? ¿Hasta el tiempo de cuándo? O sea que aquí se une lo que Jesús está diciendo con lo que Daniel dijo 600 años antes de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia ¿qué? Vamos otra vez a Mateo. Entonces el Señor Jesucristo estaba hablando de algo que Daniel ya había dicho. Y uno dice, pero venga, entonces ¿qué fue lo que dijo Daniel? Daniel lo que estaba hablando en el versículo 14 es que todas las naciones van a conocer el evangelio. Usted sabe que a través del internet todo el mundo hoy puede escuchar la palabra de Dios. En cualquier parte de la tierra usted puede escuchar el evangelio de Jesucristo. No hay un rincón donde hoy en día no haya internet, no haya los medios de comunicación, y si falta algún pedacito están mandando allá la señal. Luego dice que será predicado este evangelio a todo el mundo y a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Listo, hasta ahí. Luego nos manda Daniel, pero a Daniel Dios le dice: Daniel, ¿qué es lo que estás viendo? Uy, está asustado. Daniel dice: ahora sella el libro, no diga nada, porque la revelación va a ser hasta el tiempo de ¿cuándo? Del fin. ¿Y cuándo sería el tiempo? Hoy. Entonces nosotros somos los que deberíamos estar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Daniel supo que nosotros no sabemos y que Dios lo va a revelar para este tiempo? ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, a través de la palabra de Dios usted va a aprender. Ahora, Jesús está en el capítulo 24, ¿qué está diciendo? ¿Está hablando de qué? Diga señal, una señalización. Cuando usted va, digamos, para Medellín o para cualquier ciudad, antes de llegar a la ciudad usted va a ver anuncios, va a haber variantes, va a haber lugares o calles por donde van, pero siempre van avisos donde van a decir es por la izquierda o por ese lugar para llegar a determinada ciudad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno ha viajado? Quiere decir que le dan una señalización para que usted sepa cuándo va a llegar, cuánto le falta, si está lejos, si está cerca, para que no se pierda. Jesús lo que hizo fue lo mismo. Él dijo, vean, les voy a dar unas señales, algunas cosas que van a suceder en este tiempo, para que cuando ustedes las vean, las oigan, sepan que ya van a llegar. ¿Estamos de acuerdo? Y Daniel las vio, pero a Daniel no se le permitió revelarlas. A Daniel se le dijo fue, eso va a ser revelado es para cuando llegue ese tiempo, que ya llegó. Ahora, en el capítulo 25, Jesús, después de que termina toda la historia de las señales, que son muchas, si me pongo a explicar una por una hasta terminar el capítulo 24 de San Mateo, podríamos durar de aquí a las 6 de la tarde. Más o menos por encima porque es muy profundo. Pero quiero pasar al capítulo 25. En el capítulo 25 Jesús ya no da señales. Ahora da un ejemplo. Escuchen, el Señor Jesucristo tenía una particularidad. Él muchas veces enseñaba algo de la Biblia, pero luego ponía un ¿qué? Diga un ejemplo o una parábola. Y cuando hacía un ejemplo o una parábola era para que el que estaba escuchando pudiera entender lo que él decía. Algunos no entendían ni papa, pero otros entendían. Y en el capítulo 26 de Mateo no da el ejemplo. Ya lo que hace es mostrarlo realmente, ya lo hace en un ejemplo vivo. Y uno dice que tiene que ver el 24, el 25, el 26. Eso es lo que vamos a ver. ¿Aló? Yo sé que usted va a entrar en una expectativa muy tenaz. Vamos a leer el capítulo 25, el ejemplo de cómo será esto. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Estamos hablando de la venida de Jesucristo. Entonces ahora Jesús dice, va a ser como si se fuera a casar una mujer, como si esa persona, este libro, mire, este libro se llama Usos y Costumbres Judías del tiempo bíblico. Si usted no ha leído este libro, se lo encargo, usted lo puede conseguir en una librería cristiana, es muy buenísimo. ¿Por qué? Porque aquí en ese libro de costumbres bíblicas, explica cómo es que ellos vivían en el tiempo de Jesús, cuáles eran sus costumbres, qué comían, qué no comían, qué era lo que hacían. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La Biblia se escribe en hebreo, pero basado en las costumbres hebreas. Y resulta que si usted no conoce las costumbres hebreas, no va a entender mucho. Cuando uno estudia las costumbres bíblicas, cómo era que allá trabajaban, comían, cómo se casan y cómo es esas cosas, entonces uno dice, de razón que Jesús da explicaciones basadas en sus costumbres. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a mostrar rápidamente cómo eran los matrimonios allá para poder entender esto de las 10 vírgenes. Todavía lo hacen los judíos. ¿Qué hacen? Yo soy el que me enamoré de una muchacha. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo me enamoré de la hermana Enes. Entonces yo debo de ir y hablar con los padres de ella. Eso no es de que camine mi gente y nos vamos a vivir un tiempo. No. Por favor, eso no es así. Yo tengo que ir a hablar con los padres de ella. Y luego tengo que dar una dote. O sea, una dote es como un regalo o una ofrenda o un dinero a los padres de ella. Y les digo, mire, yo estoy enamorado de ella, yo quiero comprometerme con ella para casarme. Y eso tiene otro término que se llama desposar. No casar, desposar. Cuando la Virgen María llegó el ángel, ella estaba desposada, no estaba casada, porque ella no había conocido a José, pero ya estaba ¿qué? Comprometida. Quiere decir que lo que había hecho José era ir a hablar con los padres de María y decirle, mire, yo me quiero casar con María, es que yo, y ya había pagado, o sea, ya había dado una dote. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Ir y construir su casa para venir a llevarse a su novia y casarse así. Todavía lo hacen las costumbres judías. Luego de que se paga la dote, entonces ya ella hacía una ceremonia pública.
entre las familias, donde José y María quedaron ¿qué? Comprometidos públicamente. Entonces quedamos comprometidos y ya. Ahora, ¿qué hace el novio? El novio tiene que irse para la casa de su papá. En ese tiempo, ¿qué hacen? Ellos vivían en tiendas en el desierto, en diferentes partes, tiendas. Cuando hay uno de los hijos del patrón, del jefe, ¿qué hacen? Ellos se casan, pero le añaden un pedazo de tienda a la casa del papá. O sea, como hoy en día hacen, ¿no? En la casa del papá hacen otro apartamento. ¿Para llevarse a qué? A la novia que el hijo se va a casar. La que se va con él es la novia. No es el novio a vivir en la casa de los suegros, no, el novio es el que se lleva a la hija. No hagan al revés. Entonces, ahora, llega el novio cuando él ya tiene su casa junto a su papá, ya hizo su tienda, organizó todo. Luego él tiene que ir por su novia, porque ahora sí se van a qué. Entonces el novio hace una, ¿cómo le dijera? Se lleva a unos amigos, porque eso es una fiesta que va a durar 7 días, toda una semana de fiesta. Entonces el novio le dice a todos los amigos, a sus países, hermano, me va a casar, me acompañan a la novia, camine, y eso es una fiesta por el camino. Y la novia, ¿qué hace mientras el novio viene? Que puede tardar un mes, 8 meses, un año, pero ya está comprometida. ¿Qué hace mientras está en la casa? Esperar a que el que va a ser su esposo o su novio venga a llevársela. ¿Qué hace ella mientras tanto? Ella tiene que guardarse. Ella tiene que respetar a su novio comprometido, con que se ha comprometido. Ella tiene que mantenerse en santidad. Ella no puede estar coqueteando con los otros amigos, porque eso es un irrespeto por la ceremonia que hizo con su novio y con la familia. No, eso sería un descaro. Entonces la novia tiene que quedarse en su casa en santidad, esperando que cuando aparece el novio. Eso todavía lo hace. Ahora, la novia tiene que tener una lámpara con aceite extra por si viene de noche, porque a veces el viaje es largo. Entonces, si el viaje es largo, ellas no podrían irse con el novio porque se acaban las lámparas, y el que no tenga suficiente aceite no puede en el viaje caminar, porque es demasiado oscuro. Entonces, tanto los que vienen con el novio, con todos los que están en la casa de la novia, tienen que mantener lámparas con aceite extra por si el viaje es largo. Eso sucede. Si no les explico esto, no me van a entender la parábola de Jesús. Entonces, en la parábola de Jesús dice que viene el novio por su novia a llevársela, y representa a 5 vírgenes que eran prudentes y tenían aceite en sus lámparas más aceite extra para el viaje. Pero habían otras insensatas que solamente tenían aceite en sus lámparas, pero no tenían aceite extra para el viaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese tiempo, ¿qué sucedía? Entonces el novio llegaba y la novia tenía que salir de su casa a recibir al que va a ser su esposo, no dentro de la casa, sino fuera de la casa. Como Isaac en el capítulo 24 de Génesis, léalo, que eso ahí está claramente como ellos hicieron. Entonces Rebeca venía, Isaac salió al encuentro, en la mitad del camino se encontraron, y luego Isaac se llevó a Rebeca y fue y se la presentó a su papá Abraham y se casaron, tal y como está en Génesis 24 cuando quiera leer. Ahora, entonces el novio viene porque él tiene que venir a coger la novia y presentársela ¿a quién? A su papá. Cuando llegan a la casa de su papá ya está lista la pachanga, la comilona, todas esas cosas, porque todos los invitados y todos van a durar ¿cuánto? 7 días de una semana completa. Wow, ¿sí? En la de nosotros un día, o sea, ¿qué toca tener plata? ¿No? ¿Ya me entendieron cómo es? Entonces la novia sale de la casa y sale con su lámpara, y si algunas amigas o alguien o familiares quieren irse con la novia, se puede ir porque es invitado. Entonces salen con la novia y se quedan aquí, y en la mitad del camino o adelante del camino se encuentran el novio y la novia. Y entonces se la coge el gancho y se da todo el mundo en rumba, en fiesta, y todas las lámparas se ven por el camino, y el que no tenga lámpara pues no va a ir. Esa es una de las costumbres judías.
¿Listo? Hasta ahí nomás, no les voy a explicar más. Si usted quiere averiguar más sobre esto, compre este libro y la... Eso es muy bueno estudiar esto. Amén. Ahora, dice el versículo 2, estamos en el capítulo 25. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Diga, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, en las lámparas tenían aceite, pero había una vasija extra. O sea, diga, había aceite por fuera de la lámpara por si acaso. Entonces, el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y qué. ¿Cabecearon todas y qué? Versículo 6. Diga, y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Aquí viene quién? Salgan. ¿Tiene que salir a qué? A recibirlo. Les voy a dar solamente en este versículo porque es muy clave. Entonces todas ellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Por qué? Porque se van con el novio y se van de camino, quién sabe hasta dónde las va a llevar el novio a casarse. Y las insensatas dieron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se qué. O sea, tenían un poquitico de aceite y no tenían extra nada. Nuestras lámparas se apagan. Uy. Mas las prudentes respondieron y dijeron, no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, si no nos metemos en problemas por el camino, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él las que y se cerró. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no es que no. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de qué. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Haciendo un ejemplo de lo que estaba diciendo en el capítulo 24. En el capítulo 24 él dio las señales de cuándo iba a suceder eso. Y en el capítulo 25 ya hace un ejemplo claro. ¿Estamos de acuerdo? Luego en la parábola de los talentos es otro ejemplo claro. Hay en el capítulo 25. Luego hay otro ejemplo que es el juicio de las naciones. Ahí están 3 ejemplos de lo que va a suceder cuando Jesucristo venga a la tierra. Pero yo me quedé, que me pareció fascinante, de las 10 vírgenes, porque eso es un matrimonio, porque es las bodas del Cordero. ¿Por qué es? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que queremos hablar? Todavía no hemos entrado en tema prácticamente. Jesucristo va a venir hasta las nubes, Él no va a venir hasta la tierra. Va a venir hasta las nubes y la iglesia de Jesucristo va a subir hasta las nubes. Se van a encontrar en las nubes y luego Jesús se lleva a su novia, que es la iglesia, y se la lleva a presentársela a su papá. La fiesta va a durar 7 años, es un año por día, porque son 7 años. Y allí vamos a gozarnos como todo. Mientras tanto, aquí en la tierra no va a haber fiesta. Porque en esta tierra, el que va a quedar gobernando se llama la bestia, el falso profeta y el anticristo. Entonces tiene que haber una gran cantidad de señales para mostrar que esto va a suceder. Y esto se escribió hace más de 2000 años, más de 3000 años desde algunas profecías que están desde los Salmos. Entonces yo tengo que saber si es cierto o no es cierto. Y resulta que cuando yo leo la palabra de Dios, todo lo que se ha escrito hace más de 2000 años atrás se está cumpliendo al pie de la letra. Entonces, crea o no crea, va a suceder. Así de sencillo. ¿Cuánto se lo vamos al Señor? Va a suceder y esto tiene que acontecer. Ahora, el consejo de Jesús está en el versículo 13. Velad, haced guardia en la noche, en las horas que se duermen. ¿Qué sucede en la medianoche? En la medianoche hay una particularidad. Estuve averiguando sobre todo esto que sucede en la medianoche. Y resulta que es cuando el cuerpo suyo es cuando más tiene que sueño. ¿Alguno ha llegado a las 12 de la noche? ¿Y qué empieza a suceder a esa hora? Cabecear, empieza a pescar, porque el sueño a usted le puede. Y va a llegar un momento en que quedó dormido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice? Dice, va a llegar el tiempo. Hay unas señales.
y lo compara, diga, con la medianoche. Ahora, ¿cómo saber si estamos o no estamos o en qué tiempo estamos? Si estamos a la tarde, si estamos empezando la noche, si estamos a la medianoche o a qué hora estamos. Esa es la clave de aquí, porque Jesús dice, y a la medianoche. O sea, ese es el momento cuando ¿qué? Cuando llega el esposo. Y la clave está a la medianoche. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa entonces y a la medianoche? Si unimos las señales de lo que está sucediendo en el mundo con la medianoche, tiene que darnos alguna clave para saber si estamos en qué tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a mirar mejor. Jesús antes del Calvario, porque ahora vamos a la explicación real. Repito, capítulo 24, señales. Capítulo 25, ¿qué? Ejemplo. Una parábola o un ejemplo. Y en el capítulo 26, vamos a mirar qué pasó. Vamos al capítulo 26 de San Mateo. Antes, en la Pascua, se tenía que coger desde el capítulo 12 de Éxodo el cordero para que el día 14 tenía que sacrificarse a las 3 de la tarde. Y Jesús ese día que iba a ser sacrificado, le dijo a los discípulos, yo quiero compartir una cena con ustedes. Lo mejor que se puede hacer en familia y la forma en que podemos amar, que amamos a nuestra familia, es una compartir la cena. Así que Jesús sabía que él se iba a ir y que lo iban a matar. Entonces llamó a sus discípulos y le dijo, esta noche vamos a cenar, pero vamos a ir a tal parte, vamos a hacer algo especial. Y al llegar, ¿qué? La noche. Más o menos son las 6. Entre las 6 y las 7 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? Va usted, ubíquese en el tiempo. Diga, tiempo. Y empezó a las 6 de la tarde para llegar a ¿qué? La noche. Entonces dice, y al llegar la noche, el Señor les dijo, bueno, vamos a comer, vamos a hacer la Pascua, y eso se llama la última cena. Es el término que todo el mundo le ha dado. En la última cena ya fue por la noche, entonces ellos tenían que ir desde donde están de Jerusalén hasta donde iban a participar de la cena del Señor. ¿Estamos de acuerdo? No voy a por aquí. Versículo 30. Estamos en el 26, ¿no? Ahora el 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea, ya pasó la cena. El Señor, ¿qué dice? ¿Cómo así que cantaron el himno? O sea que no solamente ellos cenaron, sino que estuvieron compartiendo un rato ahí. Amén. Cantaron himnos, o sea, hicieron prácticamente ¿un qué? Un culto. Hicieron un culto con cena, como lo vamos a hacer dentro de 8 días. Eso se llama un culto con cena. Y Jesús dijo, háganlo. Hagan esa cena en memoria de mí, porque eso va a recordarles que yo vuelvo pronto por ustedes. El cristiano verdadero tiene que estar en la cena del Señor. Pero miren lo que dice el versículo 30. O sea, ¿qué había pasado mientras llegó la noche? Y el versículo 30 es sencillo. Aquí dice el Señor Jesucristo en el capítulo 26, del 20 en adelante, y instituyó la cena. Y entonces en ese momento Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y Juan se le acercó y le dijo, Señor, venga, ¿quién es? ¿Quién es? Y Jesús le dijo a Juan, el que mete la mano conmigo en el plato. Y fue Judas. Todo eso sucedió en ese momento de entre la arreglo de la cena entre 6 y 7 de la noche y el culto y la cantada de los himnos. Entonces todo está sucediendo esto. Luego Jesús le dice a Judas, ve, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas salió y se fue. Todos los discípulos dijeron, ¿será que el Señor lo mandó a que comprara algo que necesitamos o darle plata a los pobres? Bueno, se fue Judas. Ya había pasado un rato. Ahora vamos a saltar al versículo 31. Está en la Biblia, ¿no? Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, escuchen esto. ¿Qué está sucediendo eso cuando ya se terminó qué? La cena, ya están de pie, ya cantaron el himno, y entonces el Señor termina diciéndoles esto, versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Ya van saliendo. ¿Para dónde era que iban a salir para irse?
¿Para el monte de qué? De donde sale la cena al monte de los olivos es lejos. Tienen que pasar por una bajada así y luego una loma que sube hasta el monte de los olivos. Eso posiblemente se puede gastar casi una hora de donde están allá caminando. ¿No? Digamos que la cena dure 2 horas, que más o menos se calcula eso, un culto de 2 horas, ¿cierto? La cena, la cantada, tomar la Santa Cena, ellos comieron bien y luego hablaron un rato. Ahora de ahí hasta el Monte de los Olivos, ¿ya qué horas? O sea, ¿a qué hora más o menos calculamos llegar al Monte de los Olivos? 9 de la noche. Ya oye, vamos en 31, 34. Jesús les dijo, de cierto, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, le dijo a Pedro. Porque Pedro fue el que dijo, ¿qué fue lo que dijo Pedro? ¿Qué fue lo que dijo? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca. Pero él le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Diga, y todos los discípulos dijeron lo mismo, o sea que no fue solo Pedro. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Señor, yo estoy contigo para las que sea, y si me toca morir contigo o por ti, también lo haré. Y todos los discípulos dijeron, sí, Señor, amén. Así es. Y se fueron para el monte. Eran las 8 de la noche, pues es un cálculo, ¿no? Quiere decir que vamos a terminar a las 9 de la noche llegando al monte de los olivos. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, o sea, ¿qué fue lo que pasó cuando llegó? Versículo 36, le adelanté, pero vamos a llegar al 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo voy aquí, allí, ¿qué? ¿Voy a qué? ¿A qué? Usted verá si ora, pero voy allí a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, venga, ya son más o menos las 9 de la noche, venga, vamos a orar un ratito. ¿Por qué? Porque es que la situación, esto está difícil, esto está complicado. El diablo, las tinieblas están hoy muy fuertes. ¿Sí? El sueño espiritual es fuertísimo. Venga, me acompañan a orar o a velar. ¿Sí? Y los discípulos le dijeron, bueno, sí, Señor, y tomando a Pedro se lo llevó. Y entonces Jesús les dijo, bueno, aquí, y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre, y empieza a orar. Pero en el versículo 40, oiga lo que dice, vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. ¿Qué hora es? Son las 10 de la noche. Son las 10 de la noche y estos están durmiendo, hermano. Versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Qué hora es? Van 3 veces. Empezó a orar a las 9. Van 3 veces. ¿Qué hora es? Van a ser las 12 de la noche. Diga, a la medianoche. ¿Le parece raro con el 25? No, porque en el 26 hay una explicación literal y ahorita la vamos a estudiar toda. En el 24 hay unas señales, en el 25 hay un ejemplo y en el 26 sucede todo lo que va a acontecer. ¿Correcto? Ya más o menos es la medianoche. Pero el versículo 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban ¿qué? Porque ya va a ser la medianoche. Estos están a la medianoche y el sueño es... Ahora, esto tiene una aplicación espiritual. Esto es literal acá, pero hay una aplicación ¿qué? Espiritual. Amén. El versículo 45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad de aquí, ha llegado la hora. A medianoche, y llegó la hora de qué? Y que el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Vamos a pasar al capítulo, al verso 74. Y ahorita vamos a analizar todo esto.
Él comenzó a maldecir y a jugar, no conozco al hombre, y enseguida cantó ¿qué? ¿Ahora qué hora es? Yo le pongo entre 3 y 4 de la mañana. Estamos calculando, ¿verdad que sí? Quiere decir que el Señor Jesús ¿a qué hora lo coge? Tipo 12 de la noche, porque ya termina de orar. Luego de ahí se lo llevan y lo llevan al pretorio donde está Pilato. Allí lo torturan y hacen hasta para vender. Usted ya sabe la historia, que es larguísima. Pero como entre las 3 y las 4 de la mañana, Pedro está mirando lo que está sucediendo. Estamos durante toda la noche. Y Pedro está lejos del Señor. Los discípulos, ¿qué pasó? Ahorita vamos a mirar. Se habían ido corriendo. Diga, dejándolo todo, huyeron. Mire el versículo 41 que no lo leí. Verá de orar para que no quede. ¿Cuál fue el consejo que les dio en el capítulo 25:13? ¿No fue el mismo? Fue el mismo ejemplo. En el 13 del 25 dice esto. Vale, con el 25:13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero en el 26 les dice exactamente lo mismo. O sea, el Señor está uniendo los capítulos. Aquí están los capítulos que los pidieron después, pero realmente eso es un solo relato. Cuando hablan al Señor. Y en el 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, aquí en este momento de oscuridad y de sueño, esto es peligroso. Ustedes tienen que estar alerta, despiertos, orando. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo consejo. Ahora, vamos a empezar a desarrollar esto. ¿Qué está sucediendo a la medianoche? Según la Biblia dice que cuando Jesús iba a ser capturado, dice que las tinieblas estaban controlándolo todo. El diablo y los demonios estaban pero presionando en una forma fuera de lo normal. Todo el mundo dice que el príncipe de las tinieblas, el diablo, estaba en ese momento bien espeluznado. El sueño espiritual es más fuerte e incontrolable en ese momento. Que ni siquiera diga los discípulos pudieron estar alerta. ¿Y qué les faltó a los discípulos para estar alerta? Les voy a decir lo que les faltó a los discípulos para estar alerta, que después ya no les pasó más. A ellos les faltó el aceite extra. Cuando vino el Pentecostés recibieron el aceite extra. Y cuando llegó el aceite extra, ya Pedro no se durmió más. Ya usted va a ver a Pedro y a Juan a la hora de la oración buscando a Dios. Ya ahora va a ver a Pedro y a Juan y a todos los discípulos realmente, si tocaba dar la vida por Jesús, ahora sí lo iban a hacer. ¿Les faltaba qué? El aceite extra. Hay mucha gente hoy que solamente tiene el aceite cuando recibió a Jesús, ese poquito del Espíritu que está en su corazón. Pero el aceite extra no lo tiene. No tiene nada de unción del cielo por encima de ellos. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Dónde está la unción? ¿Quién es el que lo levanta a usted a orar? ¿Quién es lo que hace buscar al Señor? Es la unción del Espíritu Santo. Pero hay gente que aceptó al Señor, ha oído mensajes, todo lo que los discípulos oyeron, pero no buscan al Señor lo suficiente y a ellos les coge el sueño. Pero, Mónico, ¿qué está sucediendo en este tiempo? Ahora, vamos a mirar, ya que usted analizó esto, ¿qué está sucediendo? El sueño espiritual es más fuerte e incontrolable. Mire, la parte política, la ciencia, la religión, la distracción tecnológica, la liberación femenina. ¿Usted cree que esto está produciendo un sueño horrible espiritual en este tiempo? ¿Qué cree que está haciendo la iglesia de Jesucristo hoy? Ahora vamos a evaluar en qué hora estamos hoy según el Señor Jesucristo. Y si usted analiza en qué hora estamos, asústese, porque puede venir el Señor mientras estamos predicando hoy. Y no le estoy asustando, le estoy diciendo la verdad de parte de Dios. Amén. El amor es sufrido. ¿Se acuerda que en el capítulo 24 dice, el amor de muchos? ¿El amor de muchos qué?
El amor de muchos se enfriará, o sea que la gente sí ha tenido amor. ¿Y quién es amor? Jesús, es Dios. Cuando la persona acepta a Cristo Jesús, ¿quién entra a su corazón? Jesús, entra amor. ¿Y amor por quién? Pues por Dios, por la gente. Pero ¿por qué se enfría el amor? Digan, por la distancia que hay entre las dos personas. ¿Aló? Si usted tiene un amor, un novio, una novia, y eso viene en un país y usted en el otro país y duran 2 años sin verse, eso no va a crecer el amor. El amor crece cuando yo tengo una relación con esa otra persona, cuando nos conocemos, cuando compartimos, cuando yo sé cómo es esa persona, cuando empiezo porque esa persona me hace feliz a mí, yo la hago feliz a ella, y esa relación es la que hace que crezca ¿qué? Y aquí el amor de muchos se ¿qué? ¿Por qué? Porque no hay una relación real y genuina con el Señor Jesucristo. No hay una oración, está bien que vayamos de vez en cuando al culto. Esa no es una relación de un amor, del primer amor, de cuando está que arde del amor. Cuando está que arde del amor, ¿qué hacen las parejas? Díganme una cosa, cuando uno ama no quiere estar con esa persona. ¡Ya! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Levanta la mano que dice, sí, la pura verdad. Señor, yo quiero estar con esa persona, por eso es que quiero casarme. Puede que me boten por la ventana, lo que sea, pero me caso porque me caso. ¿Cuál es la realidad que quiere estar con una persona? Eso es amor. Ahora, ¿cuántos amamos a Jesús? Pase lo que pase, yo quiero estar con Él y se acabó el problema. Sucede lo que suceda, yo quiero estar con Él. Quiero ir al culto, quiero orar, quiero relacionarme con Él, quiero conectarme con Él, quiero sentir su presencia es la que me da vida. Sin Él no puedo vivir. Tengo que estar escuchando su palabra para oír su voz. Tengo que estar orando para que Él escuche mi voz. Yo no puedo perder mi relación con Él. ¿Por qué? Porque lo necesito, yo lo amo. Es el significado de mi vida. Es el aire que respiro. Sin Él no tendría vida, no puedo vivir. Pero a muchos se les enfría el amor. Entonces quiere decir eso, sí, nos vemos dentro de 8 días. Bueno, voy a ver si puedo ir, yo voy. Ese amor está muy frío. Sentir su presencia es mejor que la vida. Saber que uno está vivo porque Él está ahí. Saber que Él está con nosotros, que Él es la razón de nuestra existencia, es mejor que cualquier otra cosa. Pero hay muchos que de vez en cuando se encuentran con Él. Como en esta mañana, tal vez tú lo estás escuchando, pero ¿cuánto hacías que no lo escuchabas? ¿Cuánto hacías que no oía la voz de Él? ¿Cuánto hace que Él no escucha tu voz en un rincón de tu pieza? ¿Cuánto hace que no sucede eso? Pero Él está contigo y no te ha abandonado. Él está pendiente de ti. Ahí está el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que Jesús escuchó tu voz diciéndole: Jesús, yo te amo? Te amo, Jesús. Tu presencia para mí es mejor que cualquier otra cosa. No importa que no haya dinero, no importa que no tenga mañana cómo pagar las cuentas. Padre, no importa que las circunstancias que están allá afuera estén difíciles, Señor, no importa. Tu presencia es la que llena mi vida. Señor, aquí estoy, Padre. Dame un abrazo, Jesús. Dice la Biblia que el que se une en el Espíritu es un espíritu con Él. Y cuando estás en el Espíritu, entonces tú tienes vida, tú tienes fuerza, tú tienes aliento. Las cosas funcionan. Ahí hay vida con Él. Pero cuando esto no sucede, das tristeza. Esas personas que pueden durar 8, 15, 20 días, nunca oran, nunca hay una relación con Él, escuchan la Biblia o van a un culto porque están obligados. Porque están obligados. Porque si no van, entonces hay una pelea con el esposo, con la esposa. Usted debía haber ido y no fue, estuvo buenísimo el culto, usted no fue. Ay, pero yo tengo mucho que hacer. Mire, hermano, cuando uno ama a Jesús, no le importa el dinero. Le importa es estar con Él, porque en Él hay plenitud de gozo, en su presencia hay delicias para siempre. Allí es que está la vida. El amor de muchos se enfría.
Muchos llegan a la iglesia y dicen: Señor, ahora sí, Padre, de aquí en adelante, Señor, tú vas a ver hasta que la muerte, Señor, si hubiera necesario pelear por ti. Mentiroso, igual que Pedro y todos los discípulos. Eso estamos viviendo hoy. Cristianos tibios espiritualmente, cristianos que no aman al Señor, que tengan que presionarlos para que vayan a buscar al Señor, a clamarle al Señor. Este mundo ya se está acabando todo. Cristo viene por su iglesia. El arrebatamiento puede ser hoy, en esta mañana. ¿Y qué está haciendo la iglesia para encontrarse con Él? Dormido sin aceite. Solamente con el poquito de aceite que tal vez está que se apaga. Es hora de tener aceite extra para poder encontrarnos con el Señor allá en las nubes. Si no tienes aceite extra, te vas a quedar. Si no tienes aceite extra, sin la unción del cielo, no estás sobre usted, te vas a quedar. Pastor, ¿qué está diciendo? Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. A su nombre será gloria. En ese tiempo nadie sufre por nadie, el amor no es verdadero. Miren lo que dice el versículo 33, estamos en el Mateo capítulo 26. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: ay, Pedro, de cierto os digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 3 veces, Pedro. Tú me viste caminar sobre el agua. Tú viste cuando levanté a Lázaro. Tú has estado en los mejores sermones que ha escuchado cualquier persona sobre este planeta, Pedro. Pedro, tú estuviste hace tiempo cuando viste milagros. Has estado en cultos donde tú has visto cuando... ¿Te acuerdas, Pedro, cuando le dije que echara la red a la derecha y se rompían las redes? ¿Se acuerda, Pedro? Cuando le ordené al viento y la mar que se calmaran. ¿Se acuerda, Pedro, el sermón del monte? Sí, Señor, eso fue maravilloso. Qué culto que dice. Todo esto ha pasado, Pedro. Tú has estado en los mejores eventos que cualquier ser humano ha podido estar en ellos, y tú eres privilegiado, Pedro. Pero eso no te es suficiente. No te es suficiente ir de vez en culto, de vez en cuando saber que el Señor sanó a alguien de cáncer. Para eso no es suficiente, Pedro. Para que tú no me niegues, para que aprendas a orar, para que aprendas a clamar, para que realmente dé la vida por mí, necesitas aceite extra, Pedro. Porque esta noche, aunque hayas vivido todo esto, me vas a negar, Pedro. Vas a salir de aquí, me vas a negar otra vez. Vas a estar primero las prioridades tuyas, va a estar primero tu dinero, va a estar primero tu trabajo que yo. Pero para que no suceda eso, necesitas aceite fresco fuera de ti. Necesitan una unción especial, porque la que tienes por dentro, Pedro, es muy poquito. Eso no te alcanza para el viaje. Señor, me voy con Él, ya estoy listo para el viaje, voy para el cielo. Señor, yo ya me voy a encontrar contigo en las nubes. ¿Tienes aceite suficiente para el viaje? Esa es la pregunta de Jesús. ¿Tienes aceite? ¿Está su lámpara encendida? ¿O hay una vida tibia donde el amorcito que tienes de vez en cuando con Él, o se ha enfriado el amor? Porque si se ha enfriado el amor, como dice Apocalipsis, entonces estás tibio. Y si estás tibio espiritualmente, Jesús dijo en Apocalipsis: te vomitaré de mi boca. O sea, el problema es aquí. Todo se une, la Biblia se une en todo esto. A la medianoche, la pregunta es: ¿estamos viviendo ese tiempo? Escuche, ¿en qué tiempo está hoy la iglesia? Cristianos que quieren oírles una palabra, ¿cómo conseguir dinero? ¿Están esperando a Jesucristo? ¿Realmente en qué tiempo de la historia nos tocó vivir? En la medianoche. Estamos en ese tiempo. Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿De cuáles? De lo que dijo Daniel. Porque Jesús estaba hablando ahora de eso. Entonces todos los discípulos, dejándolo todo, ¿qué? ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Quiero, Señor, para las que sea. Ahora sí soy cristiano, aquí para antes, para llorar, Señor, que ahora sí. Todos huyeron. ¿Qué les faltaba a todos los discípulos?
¿Se acuerda qué pasó cuando ellos se metieron en 10 días de ayuno? Eso era lo que les faltaba. Cuando ellos estuvieron 10 días de ayuno y vino el Espíritu Santo sobre ellos, ya no era en sus lámparas, sino era por fuera. Ya no era dentro de ellos para el aceite, era por fuera el aceite. Porque dice, y vino sobre ellos. Ya no era por dentro. Y esa es la que usted necesita. Usted no necesita por dentro. Sí, gloria a Dios, cuando aceptó a Cristo Jesús fue un sello, fue las arras. Pero Jesús quiere que usted tenga por fuera. Que cuando usted vaya, la unción del Espíritu Santo bendiga a otras personas. Y cuando hay unción del cielo, y cuando viene sobre ustedes, porque después de 10 días de ayuno, y búsquela diciéndole, Señor, aquí estoy. Yo de aquí no me muevo, Señor, hasta que no reciba ese aceite extra, Señor. Si no tengo ese aceite extra, yo me quedo. Yo no me puedo quedar, Señor. Necesito el aceite extra. ¿Y qué necesito para el aceite extra? Ayuno y oración. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Quédense allá en Jerusalén, en el aposento alto. ¿Y para qué? Hasta que seáis investidos. Investidos es por fuera de poder de lo alto, y entonces van a ser testigos míos. Hasta entonces van a ser mis testigos. Mientras tanto ustedes todavía no son testigos. Aquí dice, y dejándolo todo, huyeron. ¿Por qué huye la gente cristiana? ¿Por qué no busca al Señor? ¿Por qué no se han ellos mismos consagrado a Jesucristo? ¿Por qué no se han comprometido a Jesucristo? Porque por dentro tienes un poquito de Dios, pero te falta por fuera. Te falta la llenura del Espíritu Santo. Te falta ayuno y oración para que busques a Dios, para que puedas hacer algo por tu familia, por la gente que te rodea. Porque cuando ellos fueron llenos del poder de lo alto, empezaron a predicar, a ganar almas. La gente se empezó a sanar, y empezaron la persecución, y empezaron los soldados a perseguirlos, y ellos los cogían y los metían a la cárcel, y los golpeaban y les pegaban a la cárcel. Y cuando estaban en la cárcel golpeados decían, Señor, gracias, gracias, porque es un privilegio servir por ti, es un privilegio sufrir por ti, Padre. No importa que nos maten, aquí estamos. Ahora ese Pedro cobarde que salió corriendo, y esos discípulos, ya se les acabó la cobardía. Ahora sí predicamos. Ahora sí Pedro a la hora de la oración estaba ya temprano. Ahora en los cultos de oración nadie se quedaba en la casa viendo televisión. Lea el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, dice, y Pedro y Juan a la hora de la oración, ahora sí estaban allá juiciosos. Ya el templo se llenaba en el culto de oración. ¿Por qué? Porque es que tenían ahora aceite extra. Ahora sí querían estar con Jesús. Su amor se calentó. Ahora sí querían estar en su presencia. Ahora sí querían orar. Ahora sí querían escuchar la palabra. Y cuando salían de esa iglesia, al templo, salían, iban por todas partes predicando la palabra, ganando almas. Los diáconos de la iglesia, los meseros de la iglesia como Felipe, salían y los demonios chillaban, y salía Esteban y predicaba en la calle, en el parque, donde fuera, porque ahora tenían aceite extra. La pregunta es, ¿usted tiene realmente aceite extra? ¿Sabe qué hace el verdadero cristiano hoy en día? Está velando para no dejar enfriar el agua. Vive en el Espíritu, en unión con Él. No hacerlo es estar destinados a huir y negar al Señor ante la presión social. ¿Cuántos alabamos al Señor? A la medianoche de oscuridad. Muchos tienen dones, pero nada de frutos. Y van a decirle a Jesús, profetizamos, hicimos milagros, porque Pedro y Juan y todos los discípulos lo habían hecho, pero nada de frutos. No hay amor legítimo. La fe obra por el amor. Si el amor por Dios se enfría, se convierte en un profesional cristiano. Él va porque es cristiano, pero no porque en su espíritu está hacia él. Se predica por dinero, se ora por enfermos, por ganancias, se utilizan los dones por beneficios personales, pero en el momento de verdadera prueba sale lo que verdaderamente hay en el corazón. Mercaderes del templo, gente que va es por a ver qué recibo de Dios. Eso está sucediendo. Quiere decir que los discípulos estuvieron con Jesús. ¿Por qué? Porque los alimentó 3 años y medio, porque nunca les hizo falta nada, porque era popular estar al lado del Señor Jesucristo, que era la persona más reconocida en ese tiempo.
¿Amaban a Jesús de verdad? La Biblia dice, todos salieron corriendo. ¿Usted cree que cuando uno ama a una persona y le van a hacer daño, usted sale corriendo? Entonces, porque es un cobarde total. Porque uno no es capaz de huir si uno ama a esa persona. Uno dice no. Pero en Lucas 17, ¿qué es lo que tenemos que mirar de lo que va a suceder a la medianoche? De lo que está sucediendo. Versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, ahí, así también será el Hijo del Hombre en su día, cuando Él vuelva. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, o sea, lo que está sucediendo. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del hombre, del Hijo del Hombre. Como bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y vino el diluvio y se los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Les voy a hacer una referencia nomás. En los días de Noé van a haber muchos locos como Noé predicando que Jesucristo viene a esta tierra. En los días de Noé, Noé se paraba en una piedra construyendo un barco. Nunca llovía sobre la tierra y decía, va a llover sobre la tierra, va a venir un juicio. Si usted no se arrepiente, se van a ahogar y se van a morir. Le decía, no, usted está loco. Hace 2000 años que están predicando el arrebatamiento de la iglesia y es puro cuento. Diga lo que quiera. Pero en esta mañana hay otro loco diciendo lo mismo. Jesucristo viene por su iglesia y estamos a la puerta del advenimiento, del arrebatamiento de la iglesia. Pero también dice que como en los días de Lot. Dice exactamente qué sucedía en los días de Lot. El homosexualismo y el lesbianismo era normal. La gente casi vivía desnuda. Había incesto. Había borracheras, había vagancia, porque eso era lo que había en Sodoma y Gomorra cuando Lot fue rescatado de Sodoma y Gomorra. Y Jesús dijo como en los días de Lot. Hoy en día, en Estados Unidos el aborto es normal. En Suiza legalizaron ya el incesto. El homosexualismo es normal ahora, ya casan los hombres, como en Sodoma y Gomorra. Las lesbianas ya pelean aquí en el Congreso, con pareja y todo, para ser las que dirigen un país. Estamos a medianoche, como en los días de Noé y como en los días de Lot. Pero estamos viviendo el tiempo que está registrado en la palabra de Dios para la venida de Jesucristo a esta tierra. Y el que no tenga aceite extra se va a quedar. Yo no dije eso, fue Jesús.